vamos a darle. Adelante. Ahí está. Bueno, pues nada, vamos con mi intervención. Bueno, me ha gustado mucho vuestras dos intervenciones, la verdad. Y la audacia de Carlos con su marxismo. Bueno, yo tenía aquí una definición, no me he preparado mucho el discurso, así que lo voy a leer un poco, ¿vale? Como quieras. Entonces, bueno, yo por un poco entroncar con lo que ha dicho Carlos González, pues un creador es alguien que crea una sola vez, o yo me voy a referir a las obras que se crean una sola vez y que el resto de las personas las pueden disfrutar de forma indefinida un montón de veces, ¿no? Como es escribir un libro, hacer una película, componer una canción y demás. Yo creo que es ahí donde está el meollo de la cuestión, más que porque está claro que lo que es un artista que interpreta en directo, o un bailarín, o un grupo musical que tal, pues puede estar cobrando por su trabajo en ese momento, pero lo que nos referimos aquí es si hay que proteger ese derecho de la creación de una sola vez para disfrutarlo para el resto de siempre, del tiempo de la humanidad, que el resto de las personas pueden disfrutarlo de forma indefinida, ¿no? ¿Cómo se paga eso, ¿no? Ese es el problema. Y más que ese problema, ¿cómo se incentiva que exista esa creación, ¿no? Si decidimos que no es ético cobrar por esa cuestión, porque eso es indudable que algún beneficio aporta a la humanidad, y que y beneficios pueden ser beneficios culturales, como decía Carlos Ansodi, pero también beneficios de tipo lúdico, que pues bueno, hay muchas veces lo que son creaciones como por ejemplo una película, que puede ser una basura desde un punto de vista artístico, pero nos une de alguna manera culturalmente, crea una determinada caldo en el que nos metemos todos y en el que todos nos divertimos y que emocionalmente pues nos encontramos unidos y de alguna manera, ¿no? Como en un grupo musical, pues todos se juntan respecto a el grupo musical puede ser una basura, pero todos somos adolescentes y nos divertimos mucho yendo a ver a las Spice Girls, ¿no? Entonces, bueno, pues eso tiene algún valor, y entonces el problema es cómo se paga ese valor. Entonces, bueno, en contra voy a exponer primero unos puntos en contra, entre los cuales está que claro, hasta bueno, actualmente la cultura está en manos de empresas, está en manos de editoriales, y se promueven unas cuestiones culturales y otras siguiendo parámetros estrictamente económicos y de oportunismo económico, vamos. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, que son las obras descatalogadas. Las obras descatalogadas que a las editoriales no les interesa sacar y que la humanidad se ha quedado ya sin la posibilidad de acceder a ellas porque no han perdido los derechos de autor, porque no tienen una antigüedad suficiente, pero sin embargo las editoriales no les interesa sacarlas porque se venden muy poco y demás. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de dictadura que bueno, que podría ser inadmisible, ¿no? Luego yo encuentro una deslegitimación en aquellos que exigen que se cumplan los derechos de autor, que es una deslegitimación incluso desde el punto de vista jurídico, cuando quienes son los interesados en percibir estas retribuciones están creando de forma artificial una serie de emociones y demás, están promocionando que la gente pues, se engancha a determinados contenidos y demás, como por ejemplo pueden ser series de televisión, música, películas y demás, que nadie les ha pedido que las hagan, ellos simplemente las crean, las promocionan, y tú de alguna manera pues no tienes más remedio que verlas porque todo el mundo las ve, porque es la cultura del momento y demás, y estás como condenado a vivir esa. Pues yo ahí veo que no están legitimados para exigir que después se les retribuya. Veo que hay cierta... Y mucho más grave veo esto, pues sobre todo cuando se refiere con los niños, cuando atacan, cuando estas creaciones
están orientadas a niños, ¿eh? Yo tengo 3 hijos y he comprado muchas películas de Disney y he ido a ver películas al cine y demás, y he podido comprobar como antes de ver la película ya le han puesto publicidad de 4 o 5 películas antes de empezar la propia película que acabas de comprar, y antes de satisfacer la necesidad que ya le habían creado, le han creado 3 o 4 necesidades más. Y yo estoy completamente indefenso como padre porque les atacan por todas partes con el canal Disney y demás, les están creando una serie de necesidades sobre las cuales yo no tengo el más mínimo control. Después, entroncando también, como decía Carlos, ¿cómo paga un creador al mundo todo aquello que el mundo le ha dado a él? Es que él no le debe nada al mundo, es que él escribe una novela y de dónde ha sacado todas esas palabras, toda esa cultura en la que se basa toda la novela que ha escrito y demás. ¿Cómo se lo devuelve al mundo eso? Y luego veo que, pues bueno, hemos visto cómo la cultura pues está en manos hasta ahora de una serie de empresas y demás que cobraban unos precios muy elevados, teniendo en cuenta que no había forma de cobrar a todo el mundo, entonces se pretendía cobrar a unos lo que otros no pagaban. Pues bueno, parecido a lo que es la presión fiscal y demás, ¿no? Todo esto. Entonces, también me parece injusto, o sea, esto es... Y bueno, y finalmente pues hemos podido comprobar y comprobamos actualmente como por ejemplo en el mundo de la música o del cine, hay basura constantemente que se hace con un carácter puramente comercial y que te promocionan hasta la extenuación en la radio y demás para que te termine gustando y que luego exigen y abanderan los derechos de autor y demás. A mí esto me parece absolutamente esto. Entonces, ahora voy a hablar sobre los puntos a favor, digamos, de los derechos de autor. Bueno, creo que ya lo he comentado un poco antes, que aquí pues cómo se incentiva realmente esa acción creativa. Está claro que algunas personas sí que realizan un trabajo creativo valioso, no valioso, como quieras llamarlo, pero que la gente en definitiva consume y quiere y busca y lo necesita de alguna manera, porque la cultura es así. Entonces, si fuera libre para todo el mundo, pues evidentemente nadie tendría interés en esta creación, por una pura cuestión personal. Es decir, se perdería la profesión de creativo como profesión. Sería una cuestión puramente ¿qué diría yo? Pues que lo hace uno por altruismo o porque le gusta patrocinarse a sí mismo, hacerse famoso y demás, o como actividad tangencial para otras cuestiones. Yo soy una persona que se da a destacar en la cultura, pero porque mis pretensiones son las de ser un político o las de ser no sé qué. Entonces, pero vamos, el creativo profesional desaparecería bajo los términos marxistas, por ejemplo, que nos ha dicho Carlos. Y bueno, y dicho todo esto, la verdad es que me encuentro incapaz de proponer algo razonable, no se me ocurre. Me parece que los modelos actuales no son válidos. Me gusta el modelo por ejemplo, de pago por uso que se utiliza como Spotify o que uno está abonado a determinados canales. Eso permite medir qué es lo que le gusta a la gente, qué es lo que no le gusta a la gente, permite retribuir lo que se consume y lo que no se consume. Pero realmente cualquier cuestión en este sentido creo que es más bien una convención y que pues para permitir un poco el mantenimiento de esta actividad creativa, pero realmente cualquier sistema me parece, en alguna u otra medida, me parece injusto. Y bueno, con esto termino mi intervención y mi llamada a la acción es que pensemos algo que sea realmente válido. Perfecto. Perdona, un segundo.